La primera vez que Seri confesó a alguien su amor fue a los 5 años, a su primo. Luego en la primaria su amor fue correspondido, pero el niño se cambió de colegio al día siguiente. Es 1998. Ahora está en la secundaria. Su cabello pasó de lacio a ondulado, a diferencia de su melliza Yeri. Ella considera que su cabello la hace menos atractiva, tanto así que cuando se confesó a su vecino, él prefirió salir con su hermana y su perfecto cabello lacio. Desde ese momento decidió nunca más confesar su amor, justo cuando aparece alguien que le gusta, Kim Yeon, el chico que le gusta a la mitad del colegio y que acaba de saludarla. Y es que el día anterior cruzaron palabras en la playa. Esa tarde, Seri va a nadar nuevamente a la playa y deja su ropa en las rocas, como siempre. Mientras ella nada, Jun-Sok se acerca y la ve. Toma el membrete donde dice el nombre de Seri, pero la blusa sale volando y él, por recuperarla, termina en el mar ahogándose. Seri lo ve y rápidamente va a ayudarlo, lo arrastra a la orilla y comienza a pedir ayuda, pero al no ver a nadie, con dudas se acerca a darle respiración boca a boca, pero él despierta y ella por el susto termina dándole una cachetada. Comienza a regañarlo por meterse sin saber nadar y al ver su blusa lo deja para ir a recuperarla. Al día siguiente, Jun-Sok, que es un año mayor a todos, llega como el nuevo de la clase. Él vivía en Seúl. Ambos se reconocen y Seri va a preguntarle si la muleta que lleva es por lo que pasó el día anterior. Él, muy cortante, le dice que sí. Jun-Sok está teniendo pesadillas con eso de que casi se ahoga. A la mañana siguiente, Seri y sus amigos ven que a Jun-Sok se le está haciendo difícil llegar al salón y ella es la única que se acerca a ayudarlo. Su tutor los recibe y le pregunta a ella por su membrete. Ella inventa cualquier excusa y no escucha a Jun-Sok que intenta decirle algo sobre eso. A la hora del almuerzo, nuevamente todo el grupo lo ayuda a recibir la comida y ahí comienzan a entrar en confianza. Primero para dejar de llamarlo señor y comenzar a llamarlo por su nombre. Más tarde, Jun-Sok, por presión del grupo, termina comprando helado para todos como un agradecimiento porque Seri le salvó la vida. Y ahí vuelven a mencionar el membrete. Jun-Sok lo trae en su bolsillo, se lo va a dar, pero escucha a Seo-ji decir que seguro alguien se lo robó y si un chico lo tiene es porque gusta de ella. Es por eso que Jun-Sok vuelve a guardarlo y la escucha decir que seguro fue Hyun, que es el quien lo tiene. Y en eso, ¡zas!, un pelotazo le cae y viene Hyun a disculparse. Se va y sus amigas llegan a meterle leña al fuego, que si le sonrió, que si lo hizo a propósito para hablarle y coquetearle. Jun-Sok opina que lo que acaba de pasar fue un accidente. Todos le mandan la mirada juzgadora y le dicen a Seri que no lo escuche. Seri tiene una compañera, In-jung, que tiene también el cabello ondulado, pero un día aparece toda lacia y le pasa el dato de dónde se lo hizo. Así que va a la peluquería a averiguar. Regresa a casa a reunir todo su dinero ahorrado, pero no le alcanza. Vuelve a pasar por la peluquería triste hasta que escucha la voz de Jun-Sok y se esconde. Resulta que su mamá es la peluquera. Así que Seri decide hacerse su amiga. Lo saluda en el colegio y esa tarde va y se encuentra con él, de casualidad, frente a la peluquería, y solita decide entrar a presentarse con la señora, y además de decir que es su amiga, le cuenta que lo salvó de morir ahogado. Él no le había dicho nada de esto a su mamá. La señora le propone que ayude a su hijo hasta que le quiten el yeso, y después pensará en hacerle el alisado. Al día siguiente, va temprano a buscarlo y se toma muy en serio su labor de ayudante. Lo mismo hace a la salida, incluso se pone a repartir volantes de la peluquería. Jun-Sok le quita los volantes y ella, al darse cuenta que por ahí anda Hyun, se esconde detrás de él. Comienza a llover y ella lo lleva al depósito de su papá. Le da un polo para que se cambie y le muestra la colección de mangas que tienen, tanto de ella como de su papá. Él le cuenta que nunca ha leído uno de esos y ella, ofendida, lo sienta y le recomienda algunos para leerlos ahí. Seri termina dándole la clave del candado para que vaya cuando quiera. Le pide que no le diga a nadie más, que solo su padre y ella saben de ese lugar. Seri ha tomado la decisión de declarar su amor a Hyun, y para eso están sus amigos, para apoyarla y ayudarla a hacer 10.000 huevitos de origami. A Jun-Sok no le queda de otra más que ayudar, y es el que termina haciendo más que el resto.
Esa tarde, Seri le ruega al presidente de la clase que le haga el favor de cambiarla por un día al turno noche para poder declararse a Hyun. Pero el presidente, con poca paciencia, le grita que no, y que cómo es que siquiera piensa que le va a decir que sí, que no está a su nivel, y se va. Eso la bajonea, no habla, y cuando va a dejar a Yoon-suk a su casa, ya no se aguanta más y comienza a llorar. Ella se va y le deja los huevitos de origami. Al día siguiente tienen un simulacro de examen y Yoon-suk, que en un inicio no pensaba dar el examen para la universidad, ahora se presenta y es el primero en terminar. Esa tarde, Seri va al depósito y se encuentra con Yoon-suk leyendo los mangas, mientras ella se pone a rezar para haber rendido un buen simulacro, y se dice que no es buena en nada. Él le dice que sí, que es buena nadando, y ella responde que fue así que conoció a Hyun, y que apenas se alise el cabello se le declarará. Él saca el frasco de los huevitos y está completamente lleno. Ella va a agradecerle muy emocionada. Él le dice que con gusto, pero que no entiende para qué sirve. Y ella le explica que aunque la rechace, el trabajo de todos está ahí, que lo que han compartido juntos quedará ahí. Ella le regala un cuaderno para que haga sus planos de caligrafía. Poco después le quitan el yeso a Yoon-suk y la mamá le agradece a Seri por su ayuda y que le hará el alisado gratis. Seri está emocionada y le dice que cuando esté lista irá por el alisado. Esa mañana se publican los resultados del simulacro y se sorprenden al ver que Yoon-suk ha ocupado el primer lugar. Seri se acerca a preguntarle ¿cómo? Y él responde que necesitaba a alguien para que pase al turno noche. Seri le agradece emocionada porque finalmente podrá declararse, pero al ver que sus amigos no están felices pregunta y le dicen que Hyun ya no figura en la lista. Él era el último de 100 estudiantes y ahora ya no está. En su casa, Seri escucha a su mamá con la vecina. Comentan que Yoon-suk quedó primero en el examen y que su mamá es la de la peluquería, que su papá es un médico reconocido en Seúl, pero que se mudaron ahí porque el papá celaba mucho a la señora y que nunca estaba satisfecho con los logros de su hijo. Ese maltrato y estrés hizo que decidan no dar el examen para la universidad ese año. Y además, que la peluquera tiene a su hermana en Estados Unidos y que quiere que vayan. Esa noche, Seri va al depósito y se encuentra con su papá y con Yoon-suk, al que ha invitado a comer. Seri se disculpa con Yoon-suk por irse sin hablarle y su papá le regala a Yoon-suk unas cámaras descartables. Yoon-suk disfruta ver la relación que tienen padre e hija. Al día siguiente, a Seri se le viene la idea de declararse en el paseo escolar y en la clase de educación física forman equipos para jugar, lo que yo conozco como mata gente. Y en todo el juego Yoon-suk protege muy bien a Seri, además que es un buen jugador. Y es como si solo estuviera jugando contra Hyun, hasta que solo quedan ellos dos y sus parejas. Yoon-suk tiene las de ganar, pero Seri se interpone para que la pelota de Yoon-suk no lastime a Hyun. Yoon-suk solo se va decepcionado. Esa noche, Seri está mandando mensajes a Yoon-suk disculpándose por lo que hizo. En eso, ella recibe un mensaje y comienza a gritar al ver que es de Hyun, agradeciendo haberlo protegido del golpe. Y ella está demasiado emocionada. De inmediato llega otro mensaje. Es de Yoon-suk, preguntando cómo está el golpe y que no está molesto con ella, que no debe preocuparse. Yoon-suk sueña de nuevo que se ahoga, pero esta vez aparece Seri para sujetar su mano. Y ahora están tomando fotos de los estudiantes disfrazados de algún personaje. El papá de Seri ha obligado a su hija y a Yoon-suk a que se conviertan en una golfista famosa con su entrenador. Ella anda renegando de su cabello mientras que él le dice que su cabello le gusta. Ella no le da mucha importancia, pero para esto él ya ha comenzado a ser más atento con ella. Esa tarde, Seri va a la peluquería y la señora le pide que la espere porque está atendiendo. En eso llega Yoon-suk y su mamá le pide que lave a Seri el cabello. Ambos lucen incómodos, pero igual él procede a hacerlo y andan un poco nerviosos. Seri ya está lista para que la atiendan, pero la señora pregunta si acaso le echó acondicionador y él responde que sí. Su mamá agrega que los químicos no agarrarán y que no se haga el que no sabe y procede a lavarle de nuevo. Al día siguiente está el paseo
y todos se quedan boquiabiertos al ver a Seri con su nuevo look. Ella y Yoon-suk solo se dan una mirada amable como saludo. Esa noche, el grupo de amigos está organizando el escenario en el que Seri se confesará. Yoon-suk está ahí pero anda desanimado. Sangre es el encargado de llevar a Hyun al lugar. Hyun llega y al verla le comenta que su peinado le queda bien y pregunta si ella fue la de los huevitos de origami. Seri asiente y él agrega que desde el inicio supo que había algo. Además que tienen su playa, es el lugar que solo ellos conocen. Y Seri se queda pensando y mira a Yoon-suk irse silenciosamente. Hyun le pregunta para qué lo llamó, que está poniéndolo ansioso, y ella le dice que le gustaba mucho, que por él se alisó el cabello e hizo los huevitos, pero que ahora que está frente a él no puede dejar de pensar en otra persona. Todos regresan con el grupo y Seri no le quiere contar lo que pasó a sus amigas, pero mirando a Yoon-suk recuerda que le dijo a Hyun que siempre pensó que para gustarle a alguien debía cambiar, ser más linda, pero que cuando está con esa persona no piensa así. Hyun responde que no sabe quién sea, pero que lo pone celoso y que debe gustarle mucho. Al día siguiente, Yoon-suk ve a Hyun despedirse de Seri por la ventana y sube al bus sin saludarla. Por la noche, ambos se encuentran en el depósito y ella le dice que le ha traído otro volumen del manga y al ratito le pregunta si no tiene curiosidad sobre lo que pasó con Hyun. Él pregunta sin mirarla y ella responde que no se confesó porque tiene que ponerse a estudiar para el examen, pero que no le diga al resto porque se decepcionarán y le pregunta si le puede dar una golosina antes del examen. Yoon-suk solo intenta ocultar su felicidad. Al día siguiente, Yoon-suk anda muy atento a lo que dice Seri, acerca de que le gustaría ver nevar ahí en la playa, justo como la bola de cristal de su compañera. Y más tarde, ven cómo esta compañera está entregando algo a Yoon-suk. Seri está celosa. Esa noche, Yoon-suk le comenta a su mamá que quizás dé el examen el próximo año, que siente que ahora ella puede, y al rato va a casa de Seri a darle la golosina que le pidió, solo que es gigante. Él se va, pero Seri lo detiene para preguntarle si tiene algo con In-jung, porque los vio juntos en el colegio. Él ya entiende que está celosa e intenta disimular, y le responde preguntando si acaso no puede pasar tiempo con una amiga del colegio. Se aguanta la risa y se despide. Llega el día del examen y Seri va sola. En la entrada ve un oso gigante que se acerca a entregarle la bola de cristal que tanto quería y la abraza deseándole muchos éxitos. Al día siguiente, todos andan medio desanimados por el examen y a la salida, Seri rechaza ir a comer con sus amigos porque dice que debe hacer un encargo para su mamá. Y Yoon-suk también pone cualquier excusa para irse con ella, pero sus amigos deciden seguirlos y los ven yéndose juntos. Llegan a casa de Seri y él pregunta si pueden seguir caminando. Ella acepta y terminan yendo a la playa, justo donde ella los salvó de morir. Yoon-suk le cuenta que ese día él la estaba pasando muy mal y se preguntó cómo sería que las olas se lo lleven lejos. En ese momento la vio nadando, la vio divertirse y le entrega su membrete diciendo que lo guardó porque quería recordar a quien lo salvó y que le alegra que haya sido ella. Toma su mano y le dice que le gusta. Ambos regresan tomados de la mano y al despedirse quedan en verse el domingo. Se acercan muy tímidos y se dan su primer beso. Seri está con 1000 mariposas en el estómago, mientras que Yoon-suk regresa a su casa muy feliz. Su mamá le comenta que irá a Seúl el domingo para comprar materiales. Seri sale de campamento con su familia y llama a Yoon-suk para contarle, y que se verán el domingo, para después llamar a sus amigos y decirles que cuenta con ellos para el domingo. Llega el día y ambos están caminando en la playa. Los amigos ya están listos para salir. Seri les dice que aún no salgan. En eso, Yoon-suk recibe un mensaje en el beeper y le dice que debe ir a un teléfono público. Va y escucha el mensaje, sale preocupado, y Seri lo nota. Él le dice que lo lamenta, pero que debe ir a Seúl porque su mamá está en el hospital. Esa tarde, Seri y sus amigos guardan todo lo que prepararon y Sol-jae la anima diciendo que pueden volverlo a armar después.
Esa noche, Seri intenta comunicarse con Yoon-suk y le deja mensajes preguntando por su mamá, mientras que él llega y encuentra a su madre en cama con heridas. A su lado está su papá, que le dice que se cayó por las escaleras y que siempre ha sido torpe. A Yoon-suk se le hacen agüita los ojos, porque sabe que eso no fue por una caída. Y armándose de valor, le pregunta si él lo hizo. A lo que el tipo responde que es un grosero y tonto al decirle eso, y que vaya a casa. Pasan los días y el local de la peluquería ya lo están alquilando. Los amigos comentan que quien llamó a la inmobiliaria fue otra persona, no la mamá de Yoon-suk. Seri recuerda lo que escuchó antes y con su dinero ahorrado decide irse a Seúl. Llega al hospital donde trabaja el papá de Yoon-suk y de camino a la habitación ve de lejos a Yoon-suk y a su padre. Se acerca al cuarto y escucha cuando Yoon-suk le cuenta a su mamá que su tía llamó diciendo que vayan a Estados Unidos ahora, porque si regresan a la casa del papá ya no podrán salir. Él comienza a llorar diciendo que no sabe qué hacer porque no quiere irse y que solo quiere volver a Busan, que es donde viven Seri y sus amigos. Esa noche, Seri llama y deja un mensaje donde le dice que no puede contactarlo y que lo extraña pero cuelga. Llora y se calma. Marca y le dice que no puede contactarlo y que debe decirle que en los días que no estuvo pensó mejor y que solo lo quiere como un amigo y que mejor ya no sean novios y que ya no la contacte para evitar malos entendidos. Él escucha el mensaje con los ojos hechos agüita. Ella regresa a Busan llorando. Llega el día de la graduación y ella ve la foto que les tomaron juntos en el lunario. Más tarde va al depósito y encuentra el cuaderno que le regaló a Yoon-suk. Lo abre y encuentra el título Crónicas de Amor. En las hojas ve las planas con oraciones que dicen: no sabía lo que quería hasta que te conocí. Ella me salvó de las olas. Estoy muy agradecido por haberte conocido. En las siguientes hojas hay una foto de la playa donde se conocieron. Fotos de Seri con sus amigas, su dulce favorito, una foto del grupo de amigos, de ella sola, mirándolo, riéndose, poses graciosas, y una selfie de él con el grupo, donde pone una leyenda que dice que le gusta todas las versiones de ella y que siempre la apoyará. Al final hay una carta para ella. Le confiesa que su papá lo ayudó guardando el secreto cuando fue a revelar las fotos, que todos esos momentos de las fotos y hacer ese cuaderno lo hacen muy feliz, que cuando lo sacó del agua acabó con sus pesadillas y realmente le agradece por eso y que realmente lo hace feliz haberla conocido ese día en la playa, que siempre llevará su nombre con él y que la ama. Seri termina llorando mientras abraza el cuaderno. Al año siguiente, Seri ya está en la universidad, en la Facultad de Deportes Acuáticos. Se encuentra con sus amigos y una de ellas le dice que no vaya a faltar a las citas ciegas que le han organizado. Seri responde que nunca confirmó que iría, y el dueño del café, un poco entrometido, le dice que debe ir porque ya le reservó la mesa de la suerte, y que quienes declaran ahí su amor están juntos para siempre, así como su esposa y él. Ella va a la cita, está esperando y la dueña le pregunta en qué piensa. Seri le cuenta que declaró su amor en esa playa, pero que al final no funcionó. La dueña agrega que uno nunca sabe lo que le espera. Por ejemplo, que ella nunca se imaginó vivir en Busan. Seri deja el café y va por la playa. Le manda un mensaje a su cita diciendo que no irá porque no se siente bien. Y le responde de inmediato que parece que sí lo está. Seri comienza a buscar a alguien. Contesta una llamada pero nadie responde. Hasta se confunde y casi termina yendo hacia otra persona. Vuelve a tomar la llamada y le grita que deje de reírse. Esa persona dice su nombre y ella reconoce la voz. Voltea y ve a Yoon-suk. Es él quien se acerca porque ella está paralizada. Y al tenerlo ella cerca, lo abraza y comienza a llorar diciéndole que le mintió, que de verdad lo extrañaba. Y él responde que lo sabía, que los mensajes se quedan grabados así uno cuelgue antes, y que siguió pagando el servicio del Viper solo para seguir escuchando su voz. De su mochila saca un frasco gigante y le dice que hizo un huevito de origami cada vez que pensó en ella, y le pregunta si quiere ser su novia. Ella llorando le dice que sí y aliviada responde que al fin.
Se abrazan y aparecen sus amigos gritando mientras corren hacia ellos. Al final, su confesión terminó siendo todo un éxito.